Amigos de Conexión Guayana, en esta oportunidad, en esta edición, nos acompaña una mujer que ha hecho del turismo su pasión. Keila es secretaria de Turismo del Estado Bolívar, profesora universitaria y una verdadera apasionada del turismo. Es mamá de Carlos Augusto, un adolescente de 15 años, esposa e hija. Además, cuenta con varios títulos y una amplia experiencia en turismo, planificación, mercadeo y desarrollo de proyectos. Pero lo más importante es que ama lo que hace y transmite esa pasión a todos los que la rodean. Keila, qué gusto tenerte en Conexión Guayana. Bienvenida. Gracias a ti por el espacio y por darme la oportunidad de estar sentada hoy aquí, además de esta conexión con la naturaleza y este espacio que definitivamente representa Ciudad Guayana. Sí, bueno, imagínate hablar de turismo y no estar en un ambiente y en un sitio tan icónico de la ciudad que representa orgullo para los guayaneses y para todos los que vivimos en el Estado Bolívar. El Parque La Llovizna, una referencia importantísima en el tema de turismo. Y bueno, contigo hablar de turismo es más que una conversación sobre el tema. Yo creo que es pasión, sí. Mucha pasión. Keila, nos gustaría que nos contaras sobre tu infancia. ¿Dónde creciste? Mira, yo soy de aquí, yo soy guayanesa de pura cepa. Yo nací aquí en San Félix. Estuve en mi infancia hasta los 8 años viviendo aquí. Luego, por una situación familiar, nos mudamos a un pueblo llamado La Paragua. Mi papá es de La Paragua y estaba en un nuevo emprendimiento y nos fuimos allá. Allá estuve hasta los 15 años. Pero era una cosa, tú sabes, cuando uno tiene esa cosquillita que uno dice, bueno, está bien, estamos en familia, estamos tranquilos. Porque a los 8 años mi familia tuvo una tragedia, nuestra casa se quemó y nosotros quedamos en la calle. Y a raíz de eso, también por terapia y por salud mental, nosotros nos mudamos a este pueblo para estar algo tranquilo. Pero nosotros éramos unos niños, somos 5 hermanos, yo tenía 8 años y nos fuimos de vacaciones porque fue en un diciembre además. Y cuando empezó enero que dijimos, bueno, vamos a regresar a nuestra vida cotidiana, mis padres me dicen, no, nos quedamos. Entonces tuvimos ese choque de estar en la ciudad, de vivir la experiencia, pues esa dinámica de ciudad, a irnos a este pueblo. Yo decía, bueno, sí, estamos bien, estamos tranquilos, agradecidos con Dios, pero yo quería más, yo quería algo más. Y entonces, bueno, tenía esa cosquillita de salir, de ver, de conocer el mundo. Entonces empecé, recuerdo, nunca se me olvida esta anécdota. Una señora tocó la puerta de nuestra casa. Era una vendedora de enciclopedias. Y cuando esta señora entró, mi mamá le abrió la puerta y empezó a presentarnos todas las enciclopedias. ¿Te acuerdas las Wikipedias que estaban en los atlas? Correcto. Que llegaban, aquellos libros inmensos, grandísimos. Y yo, wow, qué emoción. Para mí era una cosa, bueno. Que esas enciclopedias conectaban, sí, con la imaginación de la persona que las abría. Total, total. Recuerdo que mi primer viaje lo tuve a los 12 años con ese atlas. Fue cuando descubrí que el mundo era inmenso, que era una cosa que yo quería descubrir. ¡Wow! Sí, allí hice mi primer viaje a Egipto, conocí las pirámides de Keops, todo en mi imaginación. Porque cada vez que yo pasaba una página de ese atlas, era como descubrir un mundo nuevo, una ciudad nueva, y yo decía, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Yo quiero realmente conectarme con eso. Imagínate. Claro, el primer contacto con el turismo. Así es. Pero qué bonito, Keila, que tu imaginación, tu capacidad de conectarte con esas imágenes te llevó, te trascendió el espacio. O sea, no hubo límite. No hubo límite. Y eso habla mucho de tu capacidad de poder observar, quizás con mucho detenimiento,
qué cosas podemos ir haciendo para poder lograr los objetivos. Y eso, bueno, imagínate, tu objetivo se ha logrado, has llegado a un punto donde tienes pues la responsabilidad, que más adelante vamos a hablar de eso, de dirigir el aspecto turístico en un estado tan importante y con una representación a nivel internacional del turismo, por la cultura y por los espacios. Entonces, qué bueno que te conseguiste con esa atlas, porque esa atlas es la que nos permite hablar con Keila en este tiempo, pues. Así es. Ya ha transcurrido. ¿Qué recuerdos tienes que te haya marcado en tu formación personal, ya dentro de lo que es el proceso de formación educativo? Mira, como te comentaba, para mí el Atlas fue un mundo por descubrir, y siempre que nosotros en el liceo, en mi formación, teníamos exposiciones, teníamos actividades normales de los contenidos, siempre había algo que podía conectarlo con el Atlas. Entonces yo siempre buscaba referencias o datos curiosos que dieran ese plus, porque ahí había más de lo que había en los libros tradicionales que podíamos encontrar, ¿no? Entonces siempre hacía esa investigación extra en eso. En ese momento no había internet. Correcto. En ese momento eran los libros, la televisión y nosotros, exactamente. Correcto. Entonces siempre recuerdo que cuando hacíamos esas presentaciones, yo trataba de ser una alumna destacada, y ese era mi plus, ese era mi secreto, nadie sabía. Yo, además de la investigación, me iba a las atlas y sacaba lo que nadie sacaba. Era tu caja de Pandora. Porque... Sí. Por muchos años nos acompañó esa atlas, entonces siempre le decía a mi mamá y a mi papá, recuerdo, que había que actualizarlos, ¿no? Que había que buscar los de los años más recientes. Y de verdad que fue fantástico porque me permitió ver el mundo desde otro punto de vista. Claro. Y en ese momento yo no sabía que quería ser turismóloga, pero sí estaba segura que quería viajar, quería conocer el mundo y quería verlo con esos ojos de turistas, hoy con ojos de planificadora. Correcto. Del turismo. Correcto. Pero que nunca puedes tú sacarte ese chip de tu esencia, de lo que eres, y por eso esa pasión por el turismo. Ahora, fíjate una cosa tan importante, cómo esos libros crearon en ti la necesidad de investigar, de revisar, de entender el mundo desde una cosmovisión que es muy interesante. Es muy interesante porque en efecto cumplieron con el objetivo. Sí, mira, cuando yo salí egresada de bachillerato, en la OXU hoy, ya no me acuerdo cómo se llamaba antes, el CNU, que nos asignaba cupos en la universidad. Yo recuerdo, yo estudiaba en una escuela técnica, estudié en la escuela técnica, en ese momento Raúl Leoni, hoy la Escuela Técnica Industrial de San Félix, y allí salí egresada como técnico medio, mención electricidad. Y esa era la visión de esta ciudad. Todo el que estaba estudiando aquí, estudiar ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, y eso te permitía estar en el campo. Correcto. Pero yo salí asignada por la UDO por turismo, que fue una de las opciones que metí para rellenar las opciones. Pero yo presenté la prueba interna de la UNEXPO porque yo hice mi pasantía en la UNEXPO como técnico medio. Ingresé a la UNEXPO con prueba interna, en ese momento existían las pruebas internas, hice mi primer semestre en la UNEXPO en ingeniería eléctrica. Y recuerdo que cuando estaba en ese primer semestre, mi papá se enfermó, le detectaron diabetes, estuvo hospitalizado por 45 días, y eso fue un choque para mí porque yo decía, esta carrera es tan rígida, nadie se miraba la cara, nadie se miraba los ojos, todo el mundo estaba con una calculadora y metido allí, y podías pasar todo el día en la universidad, en la UNEXPO, y no sabías quién estaba al lado porque no había ese contacto más allá del tema de los números de una clase, de saber cómo utilizar las fórmulas o cómo utilizar las calculadoras que teníamos en ese momento, que era el juguete de moda. Claro. Para los que estábamos empezando en la universidad. Entonces hubo un momento que dije, no, esto no es para mí. No me siento cómoda, no me siento con esa disposición de ese contacto con el otro, pero de verdad, donde tú puedas mirar a la persona a la cara,
puedas mirarlo a los ojos y saber que tienes una conversación más allá de eso cuadrado. Y me disculpan los ingenieros, Claro. ¿no? Yo soy un poquito cuadrada, entonces yo digo que tengo eso allí también. Pero entonces en ese momento yo tomé como excusa la enfermedad de mi papá y dije, nada, tengo que irme a cuidar a mi papá. Y dejé el semestre, no continué. Y entonces el semestre siguiente dije, no, yo tengo que terminar una carrera universitaria porque esa era mi visión y era mi objetivo. Dije, bueno, vamos a aprovechar el cupo que tengo en la UDO, vamos a inscribirnos en la UDO, vamos a ver qué pasa. Y bueno, vámonos por esa carrera. El primer día de clase, recuerdo a mi profesora y dije, wow, esto es lo que quiero en la vida definitivamente. Hiciste clic con la carrera. Hice clic con la carrera y desde ese momento supe que era lo que quería. Recordé aquellos libros de Atlas, que todavía hay información allí, que son cultura general, y uno dice, wow, cómo la información tiene El internet vigencia, de antes. cómo tiene vigencia y cómo realmente te puede respaldar leer este tipo de cosas tan interesantes. Y bueno, me conecté con mi carrera, ya tengo 15 años, Wow. egresada, 16 para ser exacta, egresada en licenciatura en turismo en la UDO. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Todas las mejores aventuras que he vivido las he vivido con mi carrera. Has disfrutado Sí. y seguirás disfrutando porque es una pasión. Y una pasión no es trabajo. Exactamente. Cuando tú amas lo que haces, definitivamente no trabajas, disfrutas. Mira, hay algo que yo siento, ¿no? Que siente el cuerpo, siente la energía, que cuando tu cuerpo puede estar muy cansado, ¿no? Del día, del trajín, del día a día, pero cuando es para hacer algo que te apasiona, que te gusta y que te conecta, mira, el cuerpo se pasa un clip y dice, estoy dispuesta. Tal cual. Así hayas dormido 3 horas, 4 horas, tienes la disposición de estar allí para hacer y disfrutar lo que más te gusta y lo que más te apasiona. Correcto, es así. Siempre va a estar él dispuesto, cuerpo como mente, a conectarse con lo maravilloso. No siempre se conecta con lo negativo o con la ansiedad. También hay que saberlo comprender y darle lo que realmente le puede gustar, que sea beneficioso para él. Y qué bueno que lo conseguiste a través de esa parte tuya, pues de profesionalizarte en el tema de cómo entender el turismo y cómo hacérselo más quizás ligero a otras personas, porque yo entiendo el papel tuyo como profesional, pues tratar en lo posible de organizarle a las personas momentos agradables en espacios como estos. ¿Sabes qué? Una de las experiencias más bonitas es que cuando tú eres la encargada de organizar, de planificarlo y ver la satisfacción de la otra persona, no hay nada más gratificante que eso. De tú saber que esa persona realmente se lo disfrutó y cubriste sus expectativas, eso no tiene precio. Claro, el objetivo fue logrado. Fue logrado, así es. ¿Cómo combinaste tus estudios con la vida personal y familiar? Wow, es todo un reto. Tú sabes que estamos en un tiempo donde más se le demanda a las mujeres. Entonces es una demanda donde la mujer, no nada más en el tema profesional, debe ser capacitada, pues, ¿no? Tener ese profesionalismo en su área profesional, pero también debe ser mamá, debe ser esposa, debe ser hija, debe mantenerse impecable, además, debe ir al gimnasio, debe estar bien, tiene que estar en un peso equilibrado, tiene que ir a terapia. Entonces, cuando tú revisas todo esto, tú dices, wow, qué tan demandante es el mundo para la mujer de hoy, porque debe estar 100 en todas las áreas. Correcto. Y es casi imposible estar en 100 en todas las áreas. Entonces, bueno, una de las cosas que me ha permitido equilibrarlo ha sido mi esposo. Tengo 20 años de casada. Wow. Y desde que nos conocimos, me conoció con esta pasión del turismo, con esta cosquillita que le tenía... Tu otro amor. Sí, mi otro amor. Tienes 3 amores, ¿no? Sí, sí. Mi esposo, Tu hijo. mi hija y por el turismo. supuesto el turismo. El turismo. El turismo, mis 3 amores. Y conjugarlo en eso no ha sido fácil, pero bueno, gracias a mi esposo, yo decía, me tengo que ir. ¿Y para dónde? No, ya estoy. Y le ibas diciendo mientras iba haciendo la maleta. Entonces, bueno,
Creo que también su personalidad, el hecho de conocernos desde jóvenes y compartir esta pasión, el acompañar esta pasión, ha hecho que la cosa sea más ligera y me haya permitido estar en los espacios donde estoy ahorita y compartir lo que puedo compartir hoy. Mi hijo a veces me llama: mamá, ¿dónde estás? ¿A qué hora vienes? Y yo, bueno, hijo, dentro de un ratico voy esto. Entonces él a veces me marca la pauta, mi hijo. Pero también comprende el hecho de que el trabajo es dinámico y que hay espacios para el trabajo, pero también hay espacios para la familia, porque Claro. la familia es clave. Así es. Y eso es lo que nos permite a nosotros estar en estos espacios. Si mi familia está tranquila, si hay equilibrio, yo puedo estar aquí. Si no, no podría estar. Claro. Keila, ¿qué aprendizaje te ha dejado ser madre de un adolescente neurodivergente? Todos. Mira, yo creo que un diagnóstico para una mamá nunca nos los esperamos. Ningún tipo de diagnóstico. Cuando mi hijo tuvo 2 años y medio, le dan el diagnóstico de Asperger, neurodivergente, ahorita autismo tipo 1 y bueno, todas las clasificaciones que ha tenido. Pero aquí el punto es tú decir, wow, ¿y ahora qué hago con esto? Y es allí donde yo empecé a hacer estudios de manera autodidacta y de manera también profesional, porque yo decía, esto es una condición de vida. Y si es una condición de vida para mi hijo, yo tengo que enseñarlo herramientas para la vida, pero yo también tengo que conocer esas herramientas. Entonces, ¿cómo puedo yo comprender a mi hijo? ¿Cómo puedo yo, en la sociedad donde estamos, que mi hijo tenga una inclusión real, verdadera? Y mira, el mejor maestro de la vida que tengo es mi hijo. Además de lo noble que puede ser, mi hijo me marca la pauta. Mi hijo es una cosa que si aprendía que nada puedes prometer si no lo vas a cumplir. ¿Qué edad tiene? Ahorita tiene 15 años. Es un adolescente, habla inglés, toca la guitarra eléctrica, toca la flauta, dibuja bellísimo, le encanta todos estos temas de anime. Está en 3er año de bachillerato y bueno, soy una mamá orgullosa. Los ojos te brillan, sí, Keila. Sí, de verdad que sí. Qué bonito. Además de lo guapo que es. Wow. De verdad que sí, yo digo, lo veo y digo, wow, mi hijo va a ser un rompecorazones. Qué bello, qué bello. Qué Sí. bonito que la vida te haya regalado experiencias tan nutridas Sí, como tu hijo. Porque para muchos lo verán como un problema en la casa. Pero fíjate que no. no. Es una manera de vivir, es una forma de ver la vida, de comprenderla, de ser más empático y de entender que somos distintos y que bueno, que Dios nos regala esos momentos con una vida tan corta, porque la gente piensa que la vida es eterna, larga. Claro que es eterna cuando Dios no, cuando nos vayamos con el Padre. Claro. Pero es corta, muy corta. Y qué bueno que la experiencia de vivir con un hijo que lo adoras, lo amas, es tu hijo, te haya sensibilizado de esa forma. Sí, Y eso dice mucho de ti. sí. A veces escuchamos a personas pues que tienen ciertas apreciaciones de uno, pero quizás no ahondan o no van a los zapatos de la persona. Sí, es cierto. Nos quedamos solo con lo que vemos, pero no entendemos quizás lo que representa para esa persona tener una vida privada, llena de una cantidad de situaciones que muchos no lo ven, Así es. no lo comprenden quizás, pero está el juicio, la exposición del juicio diario para todos, porque todos estamos bajo esa posición. Pero bueno, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que a veces es importante detenerse y reflexionar de que esa persona no es ese momento, Exacto. que esa persona no representa esa situación, que detrás de ella hay un mundo, Así es. un mundo. Así es. Yo aprendí que en esta vida nada es personal. Cuando estás fuera de tu casa, cuando estás fuera de tu núcleo familiar,
Y como no me tomo nada personal, aprendí que cada quien está en un momento determinado cumpliendo un objetivo determinado. Mi hijo me ha enseñado tantas cosas y es maestro de mucha gente también, que tú dices, wow, cómo él le da lecciones a otras personas desde su punto de vista, además de lo pragmático que puede ser. Y auténtico. Y auténtico, que la gente se queda así, sin palabras, y yo digo, mira cómo te da lecciones un niño de 15 años. Bueno, un adolescente. Yo le digo niño y me dice mamá, adolescente. Mamá, por favor. Mamá, por favor. Sí. ¿Cuál fue tu primer empleo en el área turística? Mi primer empleo en el área turística fue a los 16 años como recreadora. Empecé como recreadora en un plan vacacional aquí en Puerto Ordaz. Y bueno, ya yo venía con esa cosquillita del turismo, fui recreadora. Luego me contrataron en ese mismo plan vacacional el siguiente año, pero como coordinadora logística. Entonces, eso de la jefa y de dirigir y de mandar es una cosita que llevo en las venas. Entonces, el siguiente año me contrataron como coordinadora logística de ese plan vacacional y fui coordinadora logística del plan vacacional de ese plan vacacional por 3 años. Luego, cuando empecé en la universidad, en el plan vacacional de la Universidad de Apudo, una profesora me contrató, yo le dije que yo quería participar y yo le había dicho, yo había estado como coordinadora de logística, no sé qué. Y después me dijo, bueno, tú vas a dirigir el plan vacacional. Y estaba yo dirigiendo el plan vacacional con 400 niños, era un plan vacacional pequeño, pero para la edad y para la dimensión era algo inmenso para mí. Claro, tu primera responsabilidad. Mi primera responsabilidad, sí. Y wow, trabajar con niños no es fácil, sobre todo cuando son niños de otras personas que tú dices que toda esa responsabilidad está en ti. Y entonces dirigías a niños, pero también dirigías a otros chamos igual que tú, para coordinar todo el tema, que la logística se cumpliera, que toda la coordinación y toda la planificación del itinerario estuviera a tono y funcionara como un reloj suizo. Esa fue una de mis primeras experiencias. Qué bueno. Sí, qué bonito. Después trabajé en muchas áreas, ¿no? Pero siempre vinculada al turismo, al servicio. Luego trabajé de manera formal, oficial, así, un trabajo en una nómina con un pago en Wendy. Fue uno de mis primeros trabajos, sí. Entonces trabajaba y estudiaba en Wendy's. Tuve un tiempo allí. Luego trabajé en Subway. Estuve también allí trabajando. Allí fue gerente administrativo también. Y me encargaba de las cositas administrativas y eso. Pero siempre también en el entrenamiento del servicio. Claro. Que es vital en estos espacios. Claro. Y fíjate cómo la vida siempre te ha llevado al punto de atender. Sí. Y un servicio tan importante como son los restaurantes. Así es. Un restaurante de ese nivel, pues, necesita una atención de calidad. Sí. Tiene una imagen, tiene una estructura, no es una bodega. Así es. En Wendy, el primer mes me contrataron como anfitriona. El mes siguiente me ascendieron y era la gerente de las anfitrionas y después yo era la que las entrenaba. Entonces, yo hacía cursos afuera de protocolo, de etiqueta, de anfitriona, y luego yo entrenaba a las muchachas allí para que realmente se viera ese trabajo unificado. Claro. Fue un trabajo muy bonito, me nutrió mucho, me dio mucha estructura, porque estas son cadenas que te permiten pues tener ya una estructura de lo que vas a hacer, tú no vas a improvisar nada, ya todo está escrito, ya todo está diseñado. Todo lo demás es un plus que tú le puedas dar como parte del servicio que tú puedes ofrecer. Así es. Ya regresamos con más de Conexión Guayana. Seguimos conversando con Keila Peñalver. Keila, ¿cómo iniciaste tu carrera profesional en el turismo? Claro, en la primera parte hablaste del AUDO, hablaste de una serie de elementos que te llevaron a tomar en consideración la carrera de una manera formal. Pero nos gustaría ahondar un poco sobre el tema. Mira, recuerdo que siendo estudiante, hubo una profesora que me dio un consejo. Me dijo, no esperes a tener el título para trabajar en turismo. Empieza desde ahorita. Porque ella decía, no podemos esperar a graduarnos y tener el título para entonces empezar a tener experiencia laboral. Y eso hizo clic conmigo. Yo dije, es así. Entonces yo dije, no tengo por qué esperar a culminar la carrera para tener experiencia laboral. Y fue cuando empecé con todo el tema de los planes vacacionales, a ser recreadora,
luego empecé a ser guía, entonces uno como que va escalando de nivel. Entonces era guía turística también, luego pasé a ser attaché y en ese attaché empecé a recibir a personalidades y era eso, pues dar a conocer la ciudad a personalidades, a dar el punto de vista de la ciudad como turista, pero también como profesional del turismo, porque ya yo estaba en un octavo, noveno semestre y yo hacía este trabajo. Luego me llaman, una vez que me graduó de la universidad, hicimos varios proyectos, varias cosas, donde yo participaba, estaba allí, pero eran proyectos que tenían tiempo de caducidad. Luego me llamaron del INE, el Instituto Nacional de Estadística, para trabajar en turismo interno. Y entré a trabajar en turismo interno, necesitaban a alguien del área, yo estaba recién graduada, o sea, tenía como 3 meses de graduada en la universidad, con el título de manera formal. Y bueno, cuando me contrataron, me dijeron, bueno, tú vas a ser la supervisora de este programa. Y como supervisora del programa de turismo interno, teníamos que hacer las encuestas en todo el estado. Entonces, fue mi primera aventura de empezar a recorrer los municipios, de empezar a conocer y hacíamos esto. Entonces, visitábamos sitios de interés turísticos y visitábamos los hoteles para conocer cuál era su ocupación hotelera. Entonces veíamos cuáles eran los hoteles de ocupación hotelera, los tipos de servicios que podían ofrecer y así se podía medir en estadísticas cómo se manejaba el turismo interno del estado de Bolívar. Allí estuve un año trabajando. Luego recuerdo que en el municipio bolivariano Angostura, allá en La Paragua, mi papá es de allá, yo tuve un tiempo viviendo allá. Y bueno, me conocían allá y una vez le dije a la alcaldesa que estaba en ese momento, ella me ve, me conoce desde que soy niña, y ella me ve y me dice, siéntate aquí. Ella estaba sentada en una, siéntate aquí. Y yo me senté con ella y me pregunté, ¿qué tú estás haciendo? Pero de manera muy espontánea, era una entrevista lo que ella me estaba haciendo. Me preguntó, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy, le digo, estoy en Puerto Ordaz, bueno, ya me gradué, recién graduada de turismo. Me dice, dame tu currículum. Y yo, ok, le voy a dar mi currículum. A la semana me llaman, me dicen, mira, para que vengas acá a Bolivariano Angostura a una entrevista de trabajo. Y yo, bueno, ok. Y yo, ay, me van a llamar a una entrevista de trabajo. Y me fui, allá en Ciudad Piar. Cuando llego a Ciudad Piar, me dicen, bueno, la reunión empieza a las 2. Y yo, la reunión no es una entrevista. Cuando me dicen, no, usted es la nueva directora de turismo del municipio bolivariano Angostura. ¡Wow! Pase adelante que tenemos un directorio. Y yo me quedé así. Y esa fue mi primera experiencia. Era todavía una chamita, pero empecé allí como directora de turismo del municipio bolivariano Angostura. Ese fue tu primer reto. Sí, ese fue mi primer reto. Tu primer reto. Y además que fue una cosa así, recuerdo que la alcaldesa, como me conoce de niña, ella me dice, me gusta tu energía, me gusta tu vibra, quiero que trabajes conmigo. Y bueno, me gustó eso y empecé a trabajar allí. Hicimos varias cosas interesantes en Bolivariano Angostura, organizamos algunas rutas, le dimos estructura también al carnaval allá que se daba en ese momento. Y estuve 4 años trabajando con ella allá. Luego, desde la gobernación del estado de Bolívar, estaba en ese momento Ricardo Aquino como secretario de Turismo, en la gestión de Rangel Gómez. Correcto. Y me llama Ricardo y me dice, quiero que trabajes conmigo. Entonces yo le digo, ¿pero cómo así? Me dice, sí, quiero que seas la directora de turismo de la Secretaría. La Secretaría de Turismo en su estructura tiene la Secretaría de Turismo y su brazo ejecutor, la Dirección de Desarrollo Turístico de la Gobernación. Y yo, bueno, era algo que no estaba buscando, pero Dios lo puso en mi camino. Claro, no. Y podemos observar, Keila, y disculpa, cómo vas avanzando, cómo Sí. vas evolucionando y cómo las puertas se abren, se van abriendo y te van dando la oportunidad de que tu pasión, tu amor por esa carrera, por eso que te encanta, puedas compartirlo desde varios espacios y verlo desde el punto gerencial. Así es, así es. Bueno, fíjate que recuerdo que Ricardo me dijo, el que es bueno lo ven donde sea, así que quiero que te vengas a trabajar conmigo.
Y wow, fue una experiencia, además de todo un reto también, porque no era lo mismo ser la directora de un municipio a ser la directora de gestión y brazo ejecutor de la Secretaría de un Estado. Claro, y de un estado como Bolívar. Además, Canaima, Gran Sabana, ciudades emblemáticas como el casco, como Ciudad Bolívar como con su Ciudad casco Bolívar, histórico, así es. sus espacios tan hermosos, es un acervo, o sea, hay cosas interesantes. Sí, sí. Bueno, entonces empecé a trabajar allí en la Dirección de Desarrollo Turístico con Ricardo. Entonces vinieron diferentes transiciones, diferentes gestiones. Yo salí de la gobernación en una transición de cambio de gestión. Yo renuncié porque dije, bueno, a lo mejor no quieren que yo siga trabajando aquí. Y bueno, tenía otros proyectos también personales y yo renuncié. Pero a los 8 meses me llamaron otra vez. Me dijeron, queremos que vengas a trabajar con nosotros otra vez. Y yo, Lo bueno, sí, sí. Y lo competente. Sí, me acordé de lo que me dijo Ricardo en esa oportunidad, que el que es bueno lo ven donde sea. Ajá. Ya yo había empezado a dar clases en la universidad, porque yo decía que ese era un aporte que podía hacer. La información, el conocimiento, si no se comparte, se queda en el olvido. Correcto. Y yo tenía que compartir esa pasión, esa emoción y transmitirle a los chamos eso del turismo, porque yo tuve profesores así y yo decía, yo tengo que cumplir con esta parte de mi misión. Y fue cuando empecé en la universidad en la UDO a dar clases. Allí daba clases de planificación turística y de marketing. Y empecé a hacer un trabajo significativo con los chamos. Entonces, cuando salí de gobernación este tiempo, pero fueron 8 meses, me llamaron otra vez y dije, bueno, pero yo estoy dando clases. Me dijeron, bueno, la única cosa que puedes hacer, el único trabajo que puedes tener después de la administración pública es la docencia. Entonces, eso está establecido dependiendo del número de horas que puedas tener. Es lo único que puedes hacer cuando estás en la administración pública. Entonces, eso significaba que no tenía por qué dejarlo. Entonces Claro. me sentí tranquila porque yo estoy disfrutando de lo que estoy haciendo en la universidad. Y bueno, regresé nuevamente a la gobernación, estuve allí como directora, luego hubo un cambio de gestión y me permitió, bueno, también fui secretaria en esa gestión, en la gestión de Justo Noguera, me asignan como secretaria de turismo también. Fue un tiempo muy breve porque hubo cambio de gestión, estuve como 6 meses apenas, era un tiempo de pandemia. Claro. Y fue muy complejo la situación. Cuando viene el cambio de gestión, yo digo, bueno, hasta aquí llego yo, porque bueno, cada gestión viene Trae su tren. con su tren ejecutivo, exacto. Pero cuando entrego, a la persona que le entrego me dice, oye, solamente fue la primera vez que la vi, que la conocí y que ella me conocía a mí. Me dice, bueno, es la primera vez que te conozco, que te veo, pero todo lo que me has planteado me parece tan magnífico que quiero que te quedes trabajando conmigo. Entonces me quedé como asesora de ella y luego me dicen, bueno, quiero que formes parte de la estructura. Y yo dije, no, todos esos cargos los he tenido. Y yo lo hago porque lo disfruto, Claro. porque me gusta y porque siempre decía que si iba a estar allí era para hacerlo bien, hacerlo en grande y dejar huella en el turismo. Entonces me dijo, bueno, quiero que seas la directora de la Operadora Turística Bolívar. Entonces me fui a la operadora, que también es interesante, solo que desde el punto de vista de comercialización y bueno, todo el tema empresarial que se maneja desde la operadora. Estuve en la operadora como 2 años como directora de la operadora y luego me asignan otra vez como secretaria de Turismo del Estado, la oportunidad de desarrollar la marca promocional del Estado, de posicionar a nivel nacional e internacional en algunos eventos de relevancia. Desarrollamos la FIC Bolívar, que fue la primera feria de turismo internacional que se creó acá en el Estado Bolívar. Primera. Fue la primera y ha sido la única que se ha hecho hasta el momento. Esperamos Invicta. hacer una buena producción. Tú misma nos has roto digamos, el récord. Sí, pero está en ese proyecto. Claro. Y bueno, viene nuevamente el cambio de transición y la gobernadora actual, Yulis B. García, me permite continuar en el cargo y bueno, ya que va a ser un año desde que están en la gestión, que sigo aquí, de igual manera posicionando el Estado. Hemos hecho cosas interesantísimas en tan corto tiempo
Esta gestión de la gobernadora nos ha permitido el vuelo inaugural para Canaima desde aquí, desde el estado Bolívar, porque nosotros nos estaban haciendo un puente desde Caracas, siendo el epicentro de Canaima, nosotros. Claro. Bueno, yo tuve la experiencia de ir a Canaima de visita y lo más, digo, cómico fue viajar a Caracas para poder irme a Canaima. Yo no veía, eso para mí eso era algo tan absurdo. Claro. Bueno. ¿Cómo tú le explicas a alguien que estás en el estado Bolívar, que Canaima queda en el estado Bolívar, y tienes que ir a Caracas, tienes que viajar a Caracas para entonces venir a Canaima, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un trabajo interesante, uno de los primeros trabajos que hicimos en la gestión de la gobernadora Yulisbe García. Se dio la oportunidad de aperturar esta ruta, pero con esto vinieron otras cosas. Vino un refrescamiento de la marca Estado. Ahorita el posicionamiento de la marca Bolívar Tierra de Encuentro nos ha permitido proyectarlo incluso a nivel internacional. Tenemos el vuelo Boavista-Puerto Ordaz, que es el segundo vuelo internacional con el que cuenta el estado Bolívar. El primero era con Manaus y se está trabajando para otras rutas más. Pero lo significativo de este vuelo es que si te fijas en la ubicación geopolítica donde estamos, realmente es la conexión de Venezuela con Sudamérica. Correcto. Y es la conexión de Sudamérica con el norte de todo lo que nosotros podemos tener hacia el mundo. Así es. Entonces, es una expansión de lo que se está creando en Venezuela y empieza aquí, en el estado Bolívar. En el estado Bolívar. Y una de las cosas que voy a rescatar, de acuerdo a todo lo que nos has planteado, nos has hecho ver ese hilo conductor de cómo has venido tú desarrollando tu trabajo, tu pasión aquí en el estado, que has logrado estar en varias administraciones totalmente distintas unas de otras, con una visión quizás de gestión totalmente distintas, pero tú has permanecido y has sido ese hilo conductor que quizás es el que ha podido ir materializando esto, pues que ahora lo vemos y que muchos de los que vivimos en este estado podemos usar ese servicio, y eso pues es aplaudible, porque y eso, insisto, como el que lo ha hecho bien, el que ha planificado bien, el que ha tenido una buena gerencia, no tiene que salir. Y si es un solo, como le digo, pues es una sola visión de país, debería permanecer. Pero bueno, lo hemos visto contigo, hemos visto ese punto importante de cosas bonitas y buenas para el Estado. Claro. Y es, como te digo, aplaudible. ¿Qué estrategias consideras clave para impulsar el turismo regional? Bueno, ya has hablado de todo lo que es la parte de los vuelos hacia el país vecino Brasil. ¿Qué otros puntos consideras tú que es importante que se tomen en consideración? Mira, nosotros estamos trabajando desde la planificación. En el turismo no se improvisa, en el turismo se planifica. Y la planificación estratégica en el turismo es clave para el éxito de todos los proyectos que podamos presentar. Nosotros tenemos 3 áreas que estamos desarrollando. La primera es esa resostenibilidad del turismo. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros no solamente aprovecharlo como un espacio de recreación, sino también es ese espacio social, esa humanización, pero sobre todo la experiencia. En turismo ya no vendemos destinos, vendemos la experiencia y la conexión emocional que puedas tener el visitante, el turista, con ese sitio. Te voy a contar, nada más ayer despedimos el primer fan tree que se crea en el estado Bolívar de manera conjunta, el sector público, el sector privado, la gobernación del estado Bolívar a través de la Secretaría de Turismo, en alianza con la aerolínea Rutaca, a través de este vuelo internacional Boavista-Puerto Ordaz, trajimos el primer fan tree que se recibe en el estado. El fan tree es un viaje de familiarización que se usa para conocer los productos y servicios de un destino, para tu poder ofrecer y comercializar esa experiencia. Tuvimos la oportunidad de recibir a 20 turoperadores turísticos brasileños que el día de ayer se fueron hacia Margarita, estuvieron 4 días aquí en el estado Bolívar y estuvimos conociendo Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar,
una de las cosas que me llamaba la atención de ellos en el feedback del trabajo que estábamos haciendo era que ellos decían, mira, yo había venido antes al estado Bolívar, a Puerto Ordaz, pero lo único que yo hacía era dormir en Puerto Ordaz. Yo no conocía la ciudad y ellos hoy se van conociendo una nueva ciudad, una ciudad distinta que además todos los servicios y toda la infraestructura que tiene para ofrecerles. Yo les decía a ellos dentro de las estrategias que planteábamos que nosotros fácil podemos empaquetar las vacaciones de los brasileños del norte de Brasil sobre todo, donde sus vacaciones son largas, son extensas. Para nosotros los venezolanos unas vacaciones puede ser un fin de semana tranquilo, Correcto. en la playa, una semana. Ellos no, ellos tienen 15 días, un mes de vacaciones y es un mes de vacaciones. Entonces nosotros fácilmente podemos empaquetar en una estrategia una semana en Puerto Ordaz y 15 días en Margarita porque aman la playa. Lo más cerca que tiene el norte de Brasil de las playas es Puerto La Cruz y Margarita aquí en Venezuela. Entonces fíjate lo importante y la ubicación geopolítica que nosotros tenemos allí para poder recibir a todos estos turistas y visitantes. La pregunta aquí, ¿estamos preparados para recibirlo? Tenemos todos los servicios, toda la infraestructura y todos los productos para que esa experiencia que ellos van a vivir y esa conexión emocional con lo que nosotros ofrecemos, pues sí lo tenemos. ¿Qué nos falta? Porque sí nos faltan muchas cosas y siempre me han preguntado, oye Keila, tú has permanecido por muchos años en este espacio, en la administración pública, con la experiencia y con el aprendizaje, ¿qué nos falta? Y realmente nos falta algo, y es la inversión. En turismo hay que invertir. Mientras no haya una inversión en turismo, no podemos decir que vamos a tener un posicionamiento de lo que va a ser el destino. Correcto. Ya no estamos posicionando destinos, estamos referenciando experiencias. Y esa experiencia de conexión emocional que se llevan los turistas y visitantes es única porque va a ser rememorable para ellos durante toda su vida. Estos turistas brasileños los trajimos aquí al Parque La Llovizna y ellos estaban llorando de la emoción de pararse de este lado y sentir cómo la llovizna los acariciaba. Quizás una cosa tan común para uno. Para nosotros muy común, pero ellos decían, y lo voy a decir como lo dicen ellos porque me parecía fantástico, ¿no? Ellos decían, ¡meu Dios! Y hacían esa expresión diciendo, ¡wow! ¡Qué grande es Dios! Mira cómo les da todos estos espacios increíbles. Y ellos estaban emocionados y ellos lloraban y decían, me preguntaban a mí, Keila, ¿así es el Salto Ángel? Le dije, no, esto solo es algo minúsculo en comparación al Salto Ángel. Si tú te sientes emocionado aquí, imagínate estar frente al Salto Ángel. Además de sentirte minúsculo, sientes la inmensidad y la fuerza de la naturaleza y la fuerza de Dios diciendo, esta es mi creación. Y que nosotros podamos estar en ese espacio para recibir esa energía, para compartirla, para nutrirnos además, porque realmente tú renuevas energía con eso. Así es. Y fue una experiencia maravillosa. Este fan trip que fue diseñado para recibirlos acá en el estado Bolívar y en Margarita porque está diseñado para eso. Retornan el día jueves para irse nuevamente a Boavista. Nosotros estamos convencidos y estamos seguros que con esta alianza estratégica vendrán muchos más brasileños a Venezuela, sobre todo acá al estado Bolívar. Vamos a ver nuestros centros comerciales, vamos a ver la ocupación hotelera repleta porque ellos se van con la visión de comercializar el estado Bolívar y de dar a conocer todo lo bueno que tiene nuestra tierra de encuentro. Claro, y me parece súper interesante, Keila, porque esto es una cuestión de todos. Sí. Este estado le pertenece a todos. Así. Y nosotros ya tenemos que verlo así, algo que es nuestro y que todos debemos apostar. No puede ser que porque estés tú dirigiendo esa secretaría, yo lo tome a personal y entonces crea una campaña de desprestigio, de dañar, porque estás dañando tu estado, estás dañando tu territorio, no le estás haciendo daño a Keila. Así es. Entonces es importante identificar, o sea, no golpees a la persona, no golpees al Estado, ve directamente al punto, llámala, reclámale,
pero no te ensañes con la ciudad, no te ensañes con lo que realmente nos pertenece, porque a principio del programa lo dije, somos apenas un instante. Nosotros somos apenas un instante en este pasar de esta vida y no estamos para estar desperdiciando el tiempo. Y esas emociones que tú pudiste observar allí de esos hermanos brasileros es esa conexión tan bella con la naturaleza, Sí. que te refleja el amor de Dios en cada uno de sus creaciones. Sí. Y eso creo que hay que rescatarlo. Esto es nuestro, sonará cliché, pero es nuestro. Es así. Y hay que protegerlo, hay que quererlo y hay que sentirlo como realmente lo tiene que sentir una persona que es de aquí, que vive de aquí. Es nuestro, el sentido de pertenencia. Es así. Una de las cosas que nos decían los brasileños era que hace 20 años habían venido acá al estado Bolívar y que en sus memorias de infancia está en Venezuela, está el estado Bolívar, está Margarita, y que ellos quieren transmitirle eso a sus hijos. Mira qué poderoso es que para ellos en su infancia, hace 20 años, venían a Venezuela a disfrutar de las playas, a conocer, a hacer turismo, a pasar sus mejores vacaciones. Y ellos quieren hacer eso con sus hijos. Qué mejor y qué bonita experiencia y qué proyección tan significativa que eso. La remembranza de esa experiencia, de esa calidez, pero sobre todo de la gente que los recibió con los brazos abiertos y que ellos dicen, hoy sigue siendo la misma gente. Qué bonito. ¿No? Esa misma calidad Ese humana calor venezolano. que nos caracteriza. Así es. Que todos somos hermanos y que tenemos esa confianza y esa afectividad al momento de recibir y de tratar a ese extranjero que viene pues a visitar y a recrearse y a dejar cosas bonitas. Keila, finalmente, ¿qué sueños o metas tienes aún por cumplir en esta área? ¡Wow! En estos días hubo alguien que me dice, me saluda y me dice, ministra, buenos días, y me da la mano. Y yo digo, ya va, ¿por qué me dices así? Me dice, chama, porque soñé que tú eras la ministra de Turismo. Porque casualmente tuvimos la oportunidad, hace 15 días, de recibir a la ministra de Turismo. Daniela Cabello estuvo acá en el estado Bolívar. Hicimos un recorrido bien bonito, bien significativo. Y dijimos, wow, o sea, qué bonito es tú conocer Venezuela, recorrer Venezuela. Yo he tenido la oportunidad de conocer otras latitudes, otros países, pero ninguno ha hecho que se me erice la piel como Venezuela. Y conocer los rincones de nuestro país es hermosísimo. Entonces, una de las cosas dentro del área de turismo que me encantaría hacer es recorrer todos los rincones de Venezuela, conocer mi país completico. Como te digo, conozco mucho, pero un viaje nunca es igual a otro. Yo he ido, te puedo decir, cientos de veces a Gran Sabana y nunca un viaje, una experiencia ha sido igual a otra. Siempre ha sido distinto. Así es. Así que yo creo que esa es una de las cosas que me encantaría hacer a través del turismo. El turismo me ha dado muchos privilegios, estar en espacios y en momentos únicos. Y valorar tu país. Y valorar el país. Tu Así país. es. Y una de las cosas también que, bueno, antes de despedir, rescatar que mientras más responsabilidad tengas en cargos, pues, a ti más te toca, pues, amar a Venezuela y ser consciente de lo que realmente te han dado. Es la responsabilidad. Esos cargos ameritan mucha responsabilidad, mucha conciencia y mucho amor. Claro, fíjate que yo siempre he dicho, y tengo 15 años en la administración pública, desde que he estado trabajando, desde que inicié este proceso, y los cargos son efímeros, ¿no? Los cargos son circunstanciales. Y yo mañana puedo dejar de ser la secretaria de turismo, pero voy a seguir siendo Keila. Esa Keila apasionada del turismo, esa planificadora del turismo, que siempre va a tener ojos de turismo, de planificadora, para siempre proyectar lo mejor de Venezuela, lo mejor de nuestro estado y sobre todo lo mejor de nosotros los venezolanos. Qué bonito. Así es. Keila, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu pasión y tu visión del turismo en Bolívar. Ha sido un placer tenerte en Conexión Guayana. Gracias a ustedes por esta oportunidad y por esta conexión maravillosa además. Así es. Amigos y amigas, no se pierdan la entrevista completa con Keila Peñalver en nuestras redes sociales,
en @Manuel Rivero Periodista. Gracias por acompañarnos y recuerden, en Conexión Guayana seguimos conectando historias, personas, sueños. Dios los bendiga.